En los callejones empedrados de una ciudad antigua, donde el eco de las campanas de la iglesia se mezclaba con el bullicio cotidiano, vivía Ana, una mujer de 40 y tantos, con ojos que alguna vez brillaron con la vitalidad de un amanecer, ahora velados por una niebla persistente de preocupación. Su vida, que antes parecía un tapiz tejido con hilos de esperanza y pequeños logros, se había deshilachado hasta convertirse en una maraña de deudas, enfermedades silenciosas y la soledad que solo los corazones agotados conocen. Cada mañana, al abrir los ojos, la primera sensación no era la promesa de un nuevo día, sino el pesado y asfixiante recordatorio de que las facturas se apilaban en la mesa de su pequeña cocina. Los plazos inminentes y las amenazas de desalojo se cernían como buitres sobre su techo. No era solo la falta de dinero, era la desesperanza palpable que se había asentado en cada rincón de su alma, secando las fuentes de su fe. A veces se sentaba en la vieja mecedora, con la mirada perdida en las grietas del techo, preguntándose dónde estaba ese Dios del que tanto le habían hablado, ese que supuestamente movía montañas. Si alguna vez te has sentido al borde del abismo, si cada día es una batalla que sientes que estás perdiendo, esta historia podría ser un faro en tu oscuridad. Considera unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para recibir más relatos de esperanza. Las circunstancias de Ana no eran excepcionales en la superficie, pero la intensidad de su sufrimiento la hacía sentir única en su miseria. La situación de Ana no era una caída repentina, sino un declive lento y agónico, como un árbol que pierde sus hojas una a una con la llegada de un invierno cruel y prolongado. Su madre, a quien cuidaba con devoción, había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa, absorbiendo no solo sus pocos ahorros, sino también su energía vital y su escasa reserva de optimismo. Los medicamentos eran caros, las visitas al médico constantes y el pronóstico, cada vez más sombrío, se clavaba como un puñal en el corazón de Ana cada vez que lo escuchaba. Había noches en las que se quedaba despierta, escuchando la respiración agitada de su madre, y las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio, no solo por el dolor de su progenitora, sino por el miedo abrumador de su propia incapacidad para detener la marea. Había llamado a todas las puertas que conocía, había pedido ayuda a viejos amigos, familiares lejanos, y las respuestas, cuando llegaban, eran a menudo evasivas o insuficientes. Cada rechazo, cada promesa incumplida, cada mirada de compasión que no se traducía en acción, añadía otra capa al cemento de desesperación que la envolvía. La sensación de aislamiento era total. El mundo exterior continuaba su marcha indiferente, mientras ella se hundía más y más en un pozo sin fondo, arrastrando consigo los últimos vestigios de su antigua fe. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir tanto sufrimiento a una mujer que solo intentaba sobrevivir con dignidad? El peso de la responsabilidad era tan abrumador que Ana apenas podía respirar. Cada paso se sentía como si arrastrara cadenas invisibles, y la alegría, la ligereza del espíritu, se habían convertido en recuerdos lejanos, como melodías olvidadas. Intentaba sonreír para su madre, intentaba mantener la fachada de fortaleza, pero el agotamiento la carcomía desde dentro. Había días en que el simple acto de levantarse de la cama parecía una hazaña hercúlea. La desesperación se manifestaba no solo en su estado de ánimo, sino también físicamente. El insomnio era su compañero constante, su apetito había desaparecido, y el espejo le devolvía la imagen de una mujer envejecida prematuramente, con el cabello sin brillo y una palidez enfermiza. Sus manos, que antes eran hábiles en el trabajo de costura que le daba un pequeño sustento, ahora temblaban con frecuencia, dificultando su capacidad para generar ingresos. Era un círculo vicioso de problemas interconectados que la estrangulaban lentamente. Se sentía atrapada en una red de circunstancias de la que no veía salida, y la idea de rendirse comenzaba a coquetear peligrosamente en los rincones más oscuros de su mente. Los pequeños milagros cotidianos, como encontrar una moneda perdida o recibir una llamada inesperada, ya no eran suficientes para reavivar la chispa de esperanza que se extinguía. Cada pequeña victoria se sentía insignificante frente a la avalancha de derrotas. La fe de Ana, que había sido la roca de su infancia y juventud,
se había erosionado hasta casi desaparecer. Las oraciones que antes brotaban con naturalidad de sus labios, ahora se sentían vacías, huecas, como palabras lanzadas al viento sin destino. Se preguntaba si Dios se había olvidado de ella, si su voz era demasiado débil para alcanzar el cielo, o si simplemente no merecía la intervención divina. Esta duda, esta amarga incredulidad, era quizás la carga más pesada de todas, porque le quitaba el último refugio al que podía acudir. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa con el peso de la compra y el peso aún mayor de sus pensamientos, pasó frente a la vieja iglesia del barrio. La vio abierta, con la luz tenue de las velas asomando por las puertas. Normalmente, habría entrado, buscando un momento de consuelo, pero esa tarde, la simple idea le pareció una burla. ¿Qué sentido tenía arrodillarse ante un Dios que parecía indiferente a su sufrimiento? Sus pasos la llevaron directamente a una banca en el parque cercano, donde se sentó, exhausta, mirando a los niños jugar. La risa inocente de ellos contrastaba dolorosamente con el pozo de oscuridad en el que se encontraba. El contraste era una herida abierta. La ciudad seguía vibrando con la vida, pero ella se sentía completamente desconectada, a la deriva, como una hoja arrancada de su rama por una tormenta implacable. Fue en este punto de quiebre cuando la desesperación había alcanzado su punto álgido y las lágrimas ya no encontraban consuelo, que una amiga, quizás la única que aún se atrevía a aproximarse a la sombra de tristeza de Ana, le sugirió una visita. «Conozco a una intercesora», dijo Clara, con voz suave pero firme. «Una mujer de fe profunda que ha ayudado a mucha gente a encontrar paz donde no la había». Ana, escéptica y exhausta, se resistió al principio. Había probado tantos caminos, había escuchado tantos consejos vacíos, que la idea de otra falsa esperanza le resultaba insoportable. Pero Clara no se dio por vencida. Con una persistencia amorosa, le habló de los milagros que había presenciado, de la sabiduría de esta mujer, de su conexión casi palpable con lo divino. «No tienes nada que perder, Ana», susurró Clara, sus ojos llenos de una compasión genuina que era difícil de ignorar. «Solo ve, escúchala. Quizás, solo quizás, encuentre la palabra que necesitas». La presión no era para creer, sino simplemente para escuchar, para abrir una pequeña rendija en el muro de su incredulidad. La promesa no era una solución mágica a todos sus problemas, sino una invitación a una perspectiva diferente. La resistencia de Ana se fue resquebrajando lentamente, no por convicción, sino por el cansancio de luchar contra una mano amiga. Finalmente, accedió con una mezcla de resignación y una pizca, apenas perceptible, de curiosidad. Al día siguiente, el destino le tenía reservada una sorpresa, pero antes, el camino a esa intercesora era un cruce de caminos tanto físico como espiritual. La intercesora vivía en un pequeño apartamento en el barrio antiguo, un lugar lleno de aromas a incienso y hierbas, con estantes repletos de libros y objetos de arte sacro. Cuando Ana entró, sintió una atmósfera de paz que contrastaba bruscamente con el torbellino de su propia mente. La intercesora, una mujer mayor de rostro sereno y ojos profundos que parecían haber visto la eternidad, la recibió con una sonrisa cálida y una mirada penetrante. No hubo preguntas intrusivas ni juicios, solo una invitación silenciosa a sentarse. Ana, acostumbrada a contar su larga letanía de problemas, se encontró en un silencio inusual. Fue la intercesora quien habló primero, su voz melodiosa y firme a la vez. «Siento tu carga, hija. Siento el peso de la desesperación que te consume, pero también percibo una chispa, un rescoldo de fe que aún no se ha extinguido del todo». Las palabras no eran lo que Ana esperaba, no eran una solución, sino un reconocimiento profundo de su dolor. Y de alguna manera, ese reconocimiento era más reconfortante que cualquier consejo. La intercesora le habló de la paciencia divina, de los tiempos que no son nuestros, y de la importancia de mantener el corazón abierto, incluso cuando la mente grita lo contrario. Era como si cada palabra estuviera diseñada para penetrar la armadura que Ana había construido a su alrededor. Durante esa primera sesión, la intercesora no ofreció soluciones rápidas ni promesas vacías. En cambio, le habló a Ana de la resiliencia del espíritu humano, de la fe
como un músculo que necesita ser ejercitado, y de la presencia constante de lo divino, incluso en la oscuridad más profunda. Ana se sintió escuchada de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. La mujer mayor no trataba de arreglarla, sino de ayudarla a encontrar su propia fuerza interior, a reconectar con esa chispa de esperanza que aún latía débilmente. La conversación fluyó, no como una consulta, sino como un diálogo entre dos almas, una cansada y otra llena de sabiduría. La intercesora le contó historias de personas que habían superado adversidades inimaginables, no por su propia fuerza, sino por una ayuda que no podían explicar. Le recordó a Ana que a veces, cuando cerramos todas las puertas racionales, es cuando lo irracional, lo divino, encuentra una rendija para manifestarse. Fue una tarde de revelaciones suaves, de pequeños destellos de comprensión. Ana no salió con todas sus respuestas, ni con sus problemas resueltos, pero salió con algo más valioso, una pequeña dosis de alivio y la semilla de una nueva perspectiva. La idea de que quizás, solo quizás, no estaba tan sola como creía, comenzó a echar raíces en su corazón maltrecho. Al despedirse, justo cuando Ana estaba a punto de cruzar el umbral, la intercesora la detuvo con una mano suave en su brazo. Sus ojos, antes amables, se volvieron intensos, como si estuvieran viendo más allá del presente. Con una voz que parecía resonar desde lo más profundo, pronunció las palabras que se grabarían para siempre en la memoria de Ana. Hoy, la mano que no ves te sostendrá. La frase golpeó a Ana con una fuerza inesperada. No fue una predicción del futuro, sino una afirmación contundente, una profecía que llevaba el peso de lo ineludible. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era una mezcla de temor y una punzada de algo parecido a la esperanza. ¿Qué significaba? ¿Era una advertencia? ¿Una promesa? La intercesora solo le dedicó una pequeña sonrisa enigmática antes de cerrar la puerta. Ana regresó a casa, las palabras de la intercesora repicando en su mente. No entendía su significado, pero la frase se había incrustado en su conciencia. A pesar de su escepticismo aún presente, una pequeña semilla de intriga se había plantado. ¿Podría ser que hubiera algo más allá de lo que sus ojos podían ver, de lo que su mente racional podía comprender? Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió un sueño inquieto, pero menos pesado, las palabras resonando en el silencio de su habitación, anticipando un día que no podía imaginar. Los días siguientes transcurrieron con la normalidad aparente que ocultaba la tormenta interna de Ana. La frase de la intercesora se había convertido en un mantra silencioso, a veces una promesa, otras veces una burla de su propia esperanza. Intentaba darle sentido, pero sus problemas cotidianos, la salud de su madre, las cuentas que seguían llegando, eclipsaban cualquier atisbo de pensamiento místico. Volvió a caer en la rutina del desespero, y las palabras proféticas se fueron difuminando, transformándose en una anécdota extraña más que en una predicción inminente. La complejidad de su situación no permitía espacio para la fantasía. Ana era una mujer pragmática, forzada a hacerlo por las circunstancias. Su mente estaba anclada en la dura realidad de la supervivencia, en la constante búsqueda de soluciones tangibles. Pensar en una mano que no se ve era casi un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, en los momentos más inesperados, la frase regresaba, como un susurro en el viento, un eco en su conciencia. Al pagar una factura, al preparar la comida de su madre, al mirar el reloj y sentir la prisa del tiempo, la profecía se asomaba, un recordatorio de algo que aún no comprendía. Esta persistencia, a pesar de su rechazo consciente, era una señal de que algo se había movido en su interior, un pequeño engranaje que giraba lentamente, anticipando un cambio. La rutina diaria de Ana la llevaba a cruzar una calle concurrida, una avenida principal que dividía el barrio antiguo del centro comercial de la ciudad. Era una calle de 4 carriles, siempre llena de tráfico, con autobuses, coches y camiones que transitaban a gran velocidad. El semáforo peatonal era a menudo una frustración. Parecía que siempre estaba en rojo, forzándola a esperar interminables minutos mientras los vehículos pasaban rugiendo. Ese tramo de carretera para Ana era un símbolo más de los obstáculos constantes en su vida. Un día, una mañana en particular,
Las nubes se cernían bajas y pesadas, amenazando con lluvia, y el ambiente estaba cargado de una humedad opresiva. Ana sentía el mismo peso en su alma. Había discutido con una enfermera del hospital, había recibido otra llamada de cobro, y su madre había tenido una mala noche. Cada fibra de su ser gritaba cansancio. No había dormido bien y su mente estaba nublada por la ansiedad y la falta de sueño. Se dirigía a un pequeño mercado al otro lado de la avenida, buscando desesperadamente algo que pudiera cocinar para su madre con los pocos euros que le quedaban. La urgencia de sus problemas ahogaba cualquier otro pensamiento, cualquier otra sensación. Su mundo se había reducido a la próxima comida, la próxima factura, el próximo obstáculo. Al llegar al cruce de la avenida, el semáforo para peatones estaba, como de costumbre, en rojo. Los coches y camiones pasaban sin cesar, sus motores rugiendo y sus neumáticos silbando sobre el asfalto mojado. Ana se detuvo en el bordillo, la mirada perdida en el vacío, sumida en un profundo pensamiento. No estaba prestando atención al tráfico ni al semáforo. Su mente estaba muy lejos, debatiéndose con la compleja aritmética de cómo hacer durar el poco dinero que tenía hasta fin de mes. Pensaba en los medicamentos de su madre, en la necesidad de comprar alimentos nutritivos y en la humillación de tener que pedir ayuda una vez más. Las sirenas lejanas de una ambulancia solo se sumaban a la cacofonía de su mente, que ya era un caos de preocupaciones y miedos. Se sentía como una marioneta cuyas cuerdas se estaban deshilachando, a punto de romperse. La vida, con su incesante demanda de soluciones y su indiferencia a su sufrimiento, le parecía una carga insoportable. En ese momento de profunda distracción y agotamiento mental, el semáforo peatonal cambió a verde, pero Ana no lo vio. Sus ojos estaban fijos en el horizonte incierto de sus problemas, ajenos al cambio de color que le indicaba el permiso para cruzar. Con el semáforo peatonal en verde, pero con la mente completamente absorta en sus preocupaciones, Ana dio un paso y luego otro. Cruzó la primera línea de coches detenidos, con la misma autómata que la llevaba a realizar todas sus tareas cotidianas. Su mirada seguía perdida, sus pensamientos tan profundos que se había vuelto inconsciente de su entorno. Era como si un velo se hubiera interpuesto entre ella y la realidad externa. El mundo a su alrededor se había vuelto una película muda. Sus propios problemas eran la única banda sonora. Se adentró en el segundo carril, el corazón latiéndole con la angustia de sus problemas financieros, no con el miedo a un peligro inminente. El sonido de los motores de los coches que esperaban era un zumbido distante, el murmullo de la ciudad, una canción de fondo. La urgencia de la vida la empujaba hacia adelante, una urgencia que no dejaba espacio para la precaución. Era una vulnerabilidad extrema, un momento en el que la fragilidad humana se expone en su máxima expresión, no por descuido, sino por un agotamiento que consume toda la capacidad de alerta. Se movía por pura inercia, un autómata de tristeza que buscaba un camino a través del laberinto de sus circunstancias. Y en ese instante, en el carril contiguo, un camión de gran tonelaje se acercaba a toda velocidad, ajeno a la mujer perdida en sus pensamientos. En el momento en que Ana entró en el carril más cercano al centro de la avenida, un enorme camión de reparto, de esos que transportan mercancías pesadas, se acercaba a gran velocidad. El conductor, un hombre joven y apurado por cumplir con su ruta, no esperaba que alguien cruzara en ese punto, a pesar de que el semáforo para él estaba en amarillo parpadeante, a punto de cambiar a rojo. Pero la velocidad a la que venía era considerable, y el peso de su carga inmenso. El rugido del motor del camión, antes un ruido más en la sinfonía urbana para Ana, de repente se hizo ensordecedor. El viento que desplazaba el vehículo al pasar se sintió como una bofetada helada en su rostro. Solo entonces, con la mole de acero y caucho invadiendo su campo de visión periférico, sus ojos se abrieron no a la realidad del semáforo, sino a la inminencia de la tragedia. La imagen del camión, con sus enormes ruedas girando implacablemente, se grabó en su retina. El tiempo pareció ralentizarse de forma dramática. Los segundos se estiraron en una eternidad cargada de pavor. El chirrido agudo de los frenos comenzó a perforar el aire, una advertencia tardía,
un grito de muerte inminente. Su corazón se encogió, un nudo frío en el estómago. La visión de la parrilla frontal del camión, enorme y amenazadora, la confrontó con la certeza de un final abrupto, de un adiós sin previo aviso. El sonido del claxon del camión, un bramido atronador, finalmente arrancó a Ana de su letargo de desesperación. Levantó la vista y lo que vio la paralizó. La parrilla frontal del vehículo, inmensa, amenazadora, ocupaba todo su campo de visión. El sonido de los neumáticos arrastrándose sobre el asfalto mojado era ensordecedor. El olor a goma quemada invadió el aire. No había tiempo para reaccionar, para dar un paso atrás, para correr. Su cuerpo se quedó inmóvil, petrificado por el terror. En ese instante fugaz, una vida entera destelló ante sus ojos. La sonrisa de su madre, los recuerdos de su infancia, las esperanzas y los sueños que alguna vez tuvo, ahora reducidos a cenizas. Sintió el frío del miedo más primario, ese que te congela la sangre y te quita el aliento. Pensó en su madre, sola y enferma, y el dolor de dejarla atrás en esa condición fue casi tan punzante como el miedo a la propia muerte. Cerró los ojos, no por decisión, sino por un reflejo instintivo, esperando el impacto, el golpe final que pondría fin a su sufrimiento y a su vida. El destino, en ese instante, parecía ineludible, una fuerza implacable que la arrastraría sin piedad. El camión estaba a centímetros, el metal frío y la inmensidad de la máquina ocupaban todo su mundo. Y entonces sucedió. Justo cuando el impacto parecía inevitable, justo cuando el aliento se había detenido en sus pulmones y la oscuridad se cernía, el camión se detuvo. No fue un frenazo gradual, sino una parada abrupta, casi imposible para un vehículo de ese tamaño y a esa velocidad. Se detuvo a un palmo de su cuerpo, tan cerca que Ana podía sentir el calor del motor y el viento residual de su inercia. Podía ver el reflejo distorsionado de su propio rostro petrificado en el metal pulido del parachoques. El silencio que siguió al chirrido atronador de los frenos fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo frenético de su propio corazón. Ana abrió los ojos lentamente, incrédula, y la realidad del camión, tan inmenso y ahora tan inmóvil, la confrontó con la verdad de su salvación. No había sido golpeada, estaba viva. El conductor del camión, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, la miraba desde la cabina, con las manos aún apretadas al volante, en un estado de shock similar al de ella. Los peatones y conductores que habían sido testigos de la escena estaban igualmente aturdidos, algunos con las manos en la boca, otros con miradas de incredulidad. Era un momento de suspensión, de pura irrealidad, donde el tiempo parecía haberse roto y la lógica haberse disuelto en el aire. El conductor, un joven robusto con barba de 3 días, abrió la puerta de la cabina y bajó del camión, tambaleándose ligeramente. Sus piernas parecían de gelatina. Se acercó a Ana, que seguía clavada al suelo, incapaz de moverse, los ojos fijos en el monstruo de metal que se había detenido justo a tiempo. «Señora, ¿está bien?», preguntó el conductor con voz temblorosa, casi un susurro. No sé cómo lo he parado a tiempo. Nunca en mi vida he frenado así. La verdad es que él mismo estaba en estado de shock. Había pisado el freno con todas sus fuerzas, pero sabía que un camión de ese tonelaje y a esa velocidad no se detiene en un instante, a menos de 1 metro. Había sentido una resistencia extraña, una fuerza invisible que parecía haber ayudado a anclar el vehículo. Ana, sin poder pronunciar palabra, solo pudo asentir, sus ojos llenos de lágrimas que finalmente comenzaban a brotar. No eran lágrimas de miedo, sino de una comprensión abrumadora que comenzaba a surgir desde las profundidades de su ser. Su mente, aún confusa por el trauma, comenzó a reconstruir los eventos, y las palabras de la intercesora resonaron en su cabeza con una claridad ensordecedora. Hoy, la mano que no ves te sostendrá. La profecía, que había desestimado y olvidado, ahora se manifestaba con una veracidad brutal y milagrosa. La mano invisible no había sido una metáfora, no era una simple frase de consuelo, había sido una verdad literal. En ese instante, parada frente a la imponente mole del camión,
La incredulidad que había cubierto el corazón de Ana durante tanto tiempo se hizo añicos. Las dudas, el escepticismo, la sensación de abandono, todo se desvaneció, arrastrado por la evidencia irrefutable de lo que acababa de ocurrir. No había explicación lógica. Era imposible que un camión de esa magnitud se detuviera de esa forma, a esa velocidad, a un palmo de ella. Era un milagro, puro y simple, una intervención directa, inexplicable por las leyes de la física o el azar. Las lágrimas de Ana no cesaban, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de asombro, de un arrepentimiento profundo por su falta de fe. Sintió una calidez que se extendía desde su pecho, una sensación de conexión, de ser vista, de ser amada, que hacía décadas no experimentaba. Fue una epifanía, un despertar abrupto a la presencia de lo divino en un mundo que ella había creído secular y hostil. En ese cruce de caminos, donde la vida y la muerte se habían encontrado, Ana había recibido no solo una segunda oportunidad, sino también una revelación, un recordatorio contundente de que incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Los segundos se estiraron en minutos mientras Ana permanecía en el asfalto, su cuerpo tembloroso, su alma vibrando con la intensidad de la experiencia. El conductor del camión, aún en shock, le ofreció ayuda para cruzar la calle, y ella, apenas consciente, aceptó. Sus piernas, que antes se negaban a moverse, ahora la llevaban con una ligereza inusual. Cada paso era una afirmación de vida, un eco de la gratitud que inundaba su ser. La gente a su alrededor, curiosos y aliviados, la observaban con una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos murmuraban sobre la suerte, otros sobre la providencia, pero Ana sabía la verdad. No era suerte, era algo mucho más profundo, más personal, más divino. Al llegar al otro lado de la calle, se sentó en una banca cercana. Sus manos aún temblaban, pero su rostro reflejaba una paz que no había tenido en años. La intercesora tenía razón. La mano que no se ve la había sostenido. Había actuado en el último instante, justo cuando toda esperanza parecía perdida. Era una confirmación de la existencia de una fuerza mayor, de un plan que iba más allá de su comprensión limitada. La experiencia no eliminó de un golpe todos sus problemas, pero cambió radicalmente su perspectiva. Ya no se sentía una víctima indefensa del destino. Se sentía sostenida, amparada, parte de algo grandioso. La noticia del casi accidente se extendió rápidamente por el barrio y muchos, conociendo la historia de Ana y su reciente visita a la intercesora, vieron en ello algo más que una coincidencia. Pero para Ana, el impacto fue mucho más profundo que una simple anécdota. Esta experiencia no fue un simple susto o un milagro pasajero. Fue el catalizador de una transformación interna radical. Su percepción del mundo y de su lugar en él se alteró de manera irrevocable. Ya no miraba sus problemas con la misma desesperación. La montaña de deudas, la enfermedad de su madre, las soledades de su corazón seguían existiendo, pero ahora las veía desde una perspectiva diferente, con una renovada fe de que no estaba sola en esa batalla. La presencia de lo divino, que antes había dudado, ahora era una certeza arraigada en lo más profundo de su ser. Cada pequeña tarea, cada desafío, ahora se enfrentaba con una nueva fortaleza, una que provenía no de sus propias capacidades, sino de la convicción de una ayuda invisible. La vida seguía siendo difícil, pero la carga se sentía más ligera, porque sabía que una fuerza superior la estaba acompañando en cada paso. Este cambio de perspectiva fue el verdadero regalo, la verdadera resolución a su conflicto más profundo. En los días y semanas que siguieron al incidente, Ana no experimentó un borrado mágico de sus problemas. Su madre seguía enferma, las deudas aún existían, y la vida continuaba presentando sus desafíos. Sin embargo, su actitud hacia ellos había cambiado por completo. Donde antes veía un muro infranqueable, ahora veía un camino, quizás difícil, pero transitable con ayuda. La desesperación había sido reemplazada por una serenitud y la ansiedad por una confianza inquebrantable. Se dio cuenta de que el milagro no había sido solo la parada del camión, sino la renovación de su propia fe,
la apertura de sus ojos a una realidad más profunda. Comenzó a orar de nuevo, pero esta vez sus oraciones no eran súplicas desesperadas, sino conversaciones llenas de gratitud y confianza. Le contaba a su madre la experiencia, no como un cuento de hadas, sino como un testimonio de una verdad palpable. La alegría regresó a sus ojos, no de forma eufórica, sino como una luz interior, constante y tranquilizadora. La resolución honesta de su situación no era una exención de las dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con un espíritu renovado. Ya no buscaba la solución a sus problemas en el exterior, sino en la fortaleza que nacía de su fe. La reflexión más valiosa que Ana extrajo de su experiencia fue la comprensión profunda de que el imposible es solo el terreno donde Dios trabaja. Esta frase, que resonaba en su mente, se convirtió en el lema de su nueva vida. Se dio cuenta de que había estado limitando a lo divino a las fronteras de su propia lógica y comprensión. Cuando lo humano alcanza su límite, cuando las soluciones terrenales se agotan, es precisamente en ese vacío donde la intervención divina encuentra su espacio. Es en la aparente imposibilidad donde se gestan los milagros más asombrosos. Ana comprendió que la fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia de confianza en medio de ellos. Ya no se preguntaba por qué le sucedían cosas malas, sino cómo, a través de ellas, se manifestaba una fuerza mayor. Su vida se transformó en un testimonio viviente de esta verdad. Cada vez que surgía un nuevo desafío, en lugar de caer en el desespero, levantaba la mirada, recordando ese instante en el que un camión se detuvo a un palmo, una demostración ineludible de que hay una mano invisible, siempre presente, siempre lista para sostenernos. Si te ha conmovido la historia de Ana y sientes que también necesitas recordar la presencia de esa mano invisible, dale a me gusta y comparte tu propia experiencia en los comentarios. El rugido ensordecedor del motor, que un segundo antes parecía el anuncio de un final ineludible, se convirtió en un silencio abrupto, casi doloroso, un silencio que no era ausencia de sonido, sino la interrupción forzada de una catástrofe. Mis ojos, fijos en la imponente parrilla del camión, incapaces de apartarse de la muerte que me rozaba, ahora se encontraron con el emblema de una marca de transporte a escasos centímetros de mi nariz. El aire que me rodeaba vibraba aún con la energía del freno de emergencia, el chirrido agudo de los neumáticos grabado a fuego en mi memoria, pero era un eco distante, opacado por el latido desbocado de mi propio corazón. Mi cuerpo entero, empapado en un sudor frío, temblaba incontrolablemente, una reacción tardía al shock. No había dolor, no había impacto, solo la fría e innegable evidencia de que el camión, ese gigante de metal y velocidad, se había detenido, no ralentizado, no desviado, sino detenido en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al asfalto. El chofer, un hombre con rostro curtido por el sol, me miraba desde la cabina, sus ojos tan abiertos como los míos, una mezcla de asombro y terror reflejada en ellos. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Era una escena congelada en el tiempo, una instantánea de lo imposible que acababa de ocurrir, y la realidad aún se resistía a asentarse en mi mente. La promesa de la intercesora, la mano que no ves te sostendrá, resonó en mis oídos, pero de una manera tan surrealista que me preguntaba si realmente lo había escuchado o si mi mente, en su desesperación, lo había inventado todo. Mi cerebro luchaba por procesar la información. Un momento. La vida pendía de un hilo invisible. El siguiente, una calma tensa e irreal. Las palabras de la intercesora, que hasta ese instante habían sido un ancla de esperanza en la tormenta de mi desesperación, ahora cobraban una dimensión completamente nueva. No era una metáfora, no era un consuelo abstracto. Había sido una profecía directa, cumplida con una precisión espeluznante. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el frío del hormigón bajo mis pies, el olor a neumáticos quemados y a diésel flotando en el aire. El chofer del camión finalmente logró salir de su estado de estupor, abriendo la puerta de su cabina con un crujido metálico que rompió el silencio como un rayo. Saltó al asfalto, su mirada fija en mí, luego en el parachoques de su vehículo.
luego de nuevo en mí, una y otra vez, buscando alguna explicación lógica, alguna señal de que sus ojos le estaban engañando. Su respiración era entrecortada, casi un jadeo. Extendió una mano temblorosa hacia mí, como si quisiera asegurarse de que era real, de que no era un fantasma o una ilusión óptica. ¿Está bien, señora? Por Dios. No sé cómo. Su voz se quebró, incapaz de articular lo que ambos habíamos presenciado. Aquella interrupción de la fuerza bruta, la detención súbita e inexplicable, se había manifestado justo cuando mi fe se tambaleaba al borde del abismo. Las palabras del chofer se desvanecieron en el zumbido de mi propia confusión. ¿Cómo? Esa era la pregunta que rebotaba en las paredes de mi mente, una y otra vez. ¿Cómo se detuvo? ¿Cómo, en medio de la velocidad, de la inercia, se pudo detener un camión de esa magnitud a un palmo de mi cuerpo, sin un rasguño, sin un impacto? Las leyes de la física, la lógica más básica, clamaban contra lo que mis ojos acababan de atestiguar. Mis rodillas se doblaron, no por debilidad, sino como si el suelo mismo cediera bajo el peso de la incredulidad. Me desplomé suavemente sobre el asfalto, mis manos apoyadas en el suelo frío, mi frente gacha. No era un desmayo, era una rendición ante una verdad que superaba con creces mi entendimiento racional. El chofer, al verme caer, corrió hacia mí, su preocupación genuina evidente en sus ojos. «Señora, por favor, levántese. ¿Necesita un médico? Le he llamado a emergencias». No pude responder. Las lágrimas, contenidas durante semanas de desesperación y miedo, finalmente encontraron su cauce, mezclándose con el polvo de la carretera. No eran lágrimas de tristeza ni de alivio, sino de una profunda, abrumadora e incomprensible gratitud. Era el llanto de quien ha visto lo imposible con sus propios ojos, de quien ha sido tocado por algo que escapa a toda explicación mundana. En aquel instante, la esencia de la intercesora cobraba vida en cada célula de mi ser. Entre sollozos ahogados, intenté levantar la cabeza, mis ojos buscando el cielo, aunque solo veía la silueta del camión contra el sol cegador de la tarde. La frase, «La mano que no ves te sostendrá», ya no era una voz externa, sino una melodía que vibraba en lo más profundo de mi alma. Era el eco de la certeza, de la verdad innegable. El chofer, con delicadeza, me ayudó a sentarme en el borde de la acera, un lugar que, un instante antes, parecía un destino inalcanzable. Observó mi estado, su rostro reflejando una mezcla de empatía y desorientación. «Nunca en mi vida», dijo en voz baja, casi para sí mismo, «nunca he frenado así. Es como si algo me hubiera empujado o me hubiera detenido. No tengo explicación». Sus palabras no hicieron más que cimentar lo que yo ya sentía. Esto no había sido suerte, ni un reflejo extraordinario. Había sido algo más grande, algo fuera de lo común, una intervención que desafiaba toda lógica humana. La complejidad de la situación no era solo el camión detenido, sino la profunda implicación de que hay fuerzas en juego que operan más allá de nuestra comprensión, fuerzas que, en momentos de mayor desesperación, eligen manifestarse de las formas más asombrosas. Mi propia fragilidad se topaba de frente con una fortaleza sobrenatural, y la experiencia me dejaba sin aliento, pero curiosamente, con una paz que jamás había sentido. La llegada de los servicios de emergencia y la policía añadió una capa de burocracia a lo que era, para mí, un milagro personal y profundo. Los paramédicos revisaron mis constantes vitales, asombrados por mi aparente ilesión a pesar del evidente trauma emocional. Me preguntaron si recordaba el impacto, si sentía algún dolor, alguna molestia. Respondí con la verdad, con una voz que aún temblaba, que no había habido impacto, solo la detención. Los agentes de tráfico tomaron declaración al chofer, que repetía una y otra vez que no tenía explicación lógica. Los frenos funcionaron bien, pero no los sentí hasta que ya estaba parado. Fue instantáneo. Es como si una pared invisible se hubiera levantado en el aire. Era un conflicto genuino entre la realidad material y la vivencia espiritual. Los agentes, acostumbrados a los hechos fríos y a las causas evidentes, escribían sus informes con ceños fruncidos, buscando el fallo mecánico, el error humano,
la razón comprensible, pero no la encontraron. La escena, el camión perfectamente detenido, yo sin un rasguño, y la ausencia de cualquier marca de derrape excesivo que justificara una frenada tan brusca a esa velocidad, los dejaba perplejos. Era una situación que no encajaba en ninguna de sus casillas predefinidas. En medio de todo ese ajetreo, yo me sentía extrañamente tranquila, observando cómo la explicación racional se desmoronaba ante los hechos inexplicables, validando silenciosamente lo que mi corazón ya había aceptado como una verdad. Mientras el caos organizativo de la policía y los paramédicos se desarrollaba a mi alrededor, yo intentaba recomponerme, no tanto físicamente, pues mi cuerpo, aunque sacudido, estaba intacto, sino emocional y espiritualmente. La frialdad de los procedimientos contrastaba drásticamente con la calidez del milagro que acababa de experimentar. Se me ofreció ir al hospital para un chequeo completo, pero rechacé amablemente, sintiendo una fuerza interior que me decía que estaba completamente bien. Mi mente, lejos de estar traumatizada, se sentía iluminada, como si un velo se hubiera levantado. Era una resolución honesta de mi situación. No necesitaba intervenciones médicas para un cuerpo sano, sino una profunda reflexión sobre un alma que había sido salvada. La gente que se había agolpado alrededor de la escena comenzó a dispersarse, sus murmullos de asombro y especulación mezclándose con el ruido de los vehículos que volvían a circular. Algunos me miraban con compasión, otros con una curiosidad teñida de escepticismo, pero sus miradas no me afectaban. Mi mirada estaba fija en el punto exacto donde el camión se había detenido, el lugar donde la promesa de la intercesora se había materializado de la forma más literal y espectacular. Allí, en ese pedazo de asfalto, había sido testigo de la intervención divina, y esa verdad era más sólida que cualquier argumento o duda. Caminé lentamente lejos del lugar del incidente, dejando atrás el ruido de las sirenas y los curiosos. Cada paso era deliberado, una especie de ritual de resurrección. El sol de la tarde se inclinaba, proyectando sombras largas y dramáticas, pero mi mundo interior se sentía bañado en una luz ininterrumpida. La frase, «Hoy, la mano que no ves te sostendrá», ya no era una vaga esperanza o un consuelo abstracto. Era una verdad grabada a fuego en mi ser. Sentía la presencia de esa mano invisible, no como una figura mística lejana, sino como un contacto real, palpable, que me había sostenido en el momento más crítico. Fue un cambio de paradigma total. Mis problemas anteriores, aquellos que me habían llevado a la desesperación y a buscar la ayuda de la intercesora, no habían desaparecido por arte de magia. Las preocupaciones económicas, las incertidumbres sobre el futuro, seguían ahí. Pero la forma en que los veía había cambiado radicalmente. Ya no eran muros infranqueables, sino desafíos que sabía ahora no enfrentaría sola. Esta experiencia me había dotado de una perspectiva completamente nueva, una inquebrantable certeza de que no importaba cuán grande fuera el obstáculo, siempre habría una fuerza superior obrando a mi favor. Fue una lección de vida profunda, aprendida en el filo de la navaja, que ahora irradiaba una calma sorprendente. Los días que siguieron al incidente estuvieron marcados por una quietud inusual, una paz que rara vez había experimentado antes. Era como si el mundo entero se hubiera ralentizado para que yo pudiera asimilar la magnitud de lo ocurrido. Mi familia y amigos, al enterarse de lo sucedido, reaccionaron con una mezcla de horror por el peligro que había corrido y alivio por mi incolumidad. Escucharon mi relato con atención, algunos con expresiones de asombro y otros con un dejo de incredulidad, intentando buscar una explicación racional donde yo solo veía un milagro. Les conté cada detalle, desde la profecía de la intercesora hasta el chirrido de los frenos y la inmovilidad final del camión. Sus preguntas sobre cómo era posible, sobre la velocidad del vehículo, sobre si no había visto nada venir, solo reforzaban mi propia convicción. No había una explicación lógica que ofrecer más allá de la que mi corazón ya había abrazado. Era un testimonio de fe, una historia que, al ser contada, no solo consolidaba mi propia creencia, sino que también sembraba una semilla de asombro en los demás. Comprendí entonces que los milagros no solo son para quienes los viven, sino también para quienes los escuchan, una chispa que puede encender
o reavivar la fe en un mundo sediento de señales. Años han pasado desde aquel día en el cruce de la carretera, pero el recuerdo de la mano invisible que me sostuvo permanece tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Aquella experiencia no fue un evento aislado, un destello fugaz en el tiempo. Se convirtió en el cimiento de una fe inquebrantable, la brújula que ha guiado cada una de mis decisiones desde entonces. Las dificultades, que inevitablemente han vuelto a aparecer en mi camino, ya no me paralizan con desesperación. Ahora, ante cada desafío, cada encrucijada, cierro los ojos y recuerdo la parrilla del camión a un palmo de mi rostro y la voz de la intercesora resonando con la promesa cumplida. Sé que hay una fuerza superior obrando, incluso cuando mis ojos no la ven, incluso cuando la lógica humana se niega a creerlo. Este entendimiento ha transformado no solo mi perspectiva de la vida, sino mi manera de vivirla. Me ha impulsado a buscar propósito en cada amanecer, a encontrar gratitud en los detalles más pequeños y a compartir esta esperanza con aquellos que, como yo una vez, se encuentran al borde de la desesperación. Es una profunda reflexión sobre la condición humana y cómo, en nuestros momentos más vulnerables, a menudo se nos revela la existencia de lo divino, no en templos o dogmas, sino en la cruda y hermosa realidad de nuestra propia supervivencia. La historia de aquel día en la carretera se ha convertido en una parte intrínseca de quién soy. Es un recordatorio constante de que, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestra mente lógica puede comprender, existe una dimensión de intervención, de gracia, de amor incondicional. No es una historia de fantasía, sino un testimonio real de que lo imposible es, en verdad, el terreno donde Dios elige trabajar, donde se manifiesta su poder de formas que desafían toda explicación mundana. Si alguna vez te encuentras al borde del abismo, si las circunstancias te ahogan y la esperanza parece desvanecerse, recuerda esta historia. Recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, hay una mano invisible, una fuerza silenciosa y poderosa que puede surgir de la nada para sostenerte, para detener lo imparable, para cambiar el curso de tu destino en un instante. No subestimes el poder de la fe, ni la profunda verdad de que, en los momentos más oscuros, a menudo es cuando la luz de lo divino brilla con mayor intensidad. Te invito a reflexionar sobre las manos invisibles que quizás ya te han sostenido y que aún pueden hacerlo. Comparte tus propias experiencias, pues en cada relato de superación fortalecemos la fe de todos.